Me voy a presentar, yo soy el doctor José Gamarra, soy eh, especialista en área de medicina interna y cardiología, soy docente de la facultad ya hace un tiempito, desde el 2006 que enseño. Antiguamente era docente de semiología médica, un tiempo atrás. Ahora estoy en la cátedra de clínica médica 2, que es la parte del internado. Entonces quizás nos volvamos a encontrar si todos ustedes aprueban, ¿verdad? Bueno, este módulo es bastante interesante desde el punto de vista semiológico. Hay muchas cosas que van a leer. Lo ideal sería poder practicar esto en vivo con los pacientes, pero por las condiciones que nos obligan, las prácticas creo que van a ser un poco difícil. Pero la semiología cardiovascular es bastante rica, hay muchas cosas que eh, con la semiología nos podemos orientar en el diagnóstico, ¿sí? Y van a encontrar que en sus libros, solamente no creo que haya cambiado mucho no creo que haya cambiado mucho la literatura en estos últimos años, pero prácticamente el libro que ustedes agarren para leer semiología no es muy distinto entre uno y otro, ¿sí? Em, en la parte de semiología médica de cardiología nosotros prácticamente, aparte de la semiología, nos apoyamos mucho en los métodos auxiliares de diagnóstico. Antiguamente, o sea, habrán escuchado varias veces a algunos de sus docentes que digan que la clínica médica la clínica es soberana. Hoy eso no es tanto así como nos gustaría. Dependemos mucho de estudios diagnósticos para llegar a un diagnóstico certero, ¿sí? La semiología es una ciencia bastante antigua, es la medicina una rama bastante antigua, donde el diagnóstico se hacía principalmente con los hallazgos los signos clínicos, los síntomas y así, porque no había otra. Entonces, era lo que había a mano. Pero hoy en día ya no es tanto así. O sea, que tenemos otras herramientas que tenemos que saber usar y también tener criterio médico para saber qué pedir y en qué momento pedir y saber qué esperar de los estudios que podamos utilizar para llegar a un diagnóstico. Am, Hace unos años atrás, unos investigadores, no recuerdo si fue en España o en los Estados Unidos, creo que fue en Estados Unidos, hicieron una evaluación de qué tan eficientes eran los médicos a la hora de hacer un diagnóstico clínico en base a la semiología médica solamente. Y la respuesta fue que solamente el 40% de las veces pudieron llegar a un diagnóstico solamente con la semiología. ¿Eso qué quiere decir? Que usando semiología médica, 4 de cada 10 solamente aciertan en el diagnóstico. Y eso es porque cada vez nos apoyamos en los métodos auxiliares de diagnóstico. En este capítulo que van a tener en una parte conmigo y otras clases con otros colegas, van a ver que en los capítulos de semiología van a encontrar que muchas veces hablan sobre enfermedades bastante ya antiguas, como ahí donde comentan mucho sobre, dicen incluso Lewis, que la sífilis, como se le llamaba antiguamente, que hoy casi ya no vemos mucho. O van a encontrar como la enfermedad reumática en la válvula mitral, que si bien nuestro país sigue habiendo, hay cada vez menos también. Y eso viene porque la forma de vida nuestra va cambiando también con el tiempo. Bueno, durante la clase, chicos, si alguien quiere preguntar, activa el micrófono en el momento de la clase y pregunta. O sea, no tengan problema de eso. Durante la clase pueden interrumpir para hacer preguntas. Esta clase va a quedar grabada, entonces creo que Lucas está grabando, luego entonces si ustedes quieren ver después, va a quedar para que ustedes puedan mirar. Bueno, voy a compartir acá para que ustedes puedan seguir la clase un poquito. Es cortita esta clase, chicos, no se desesperen, no creo que pase más de 15 a 20 minutos. Y cuando lleguemos al final, hay unos casos clínicos cortitos, quizás veamos uno o dos, eh, para que ustedes puedan interactuar un poquito, ¿sí?
Ahí pueden ver toda la clase, ¿verdad? Sin problemas. Sí, doctor. Súper. Bueno, está bien. Vamos a empezar un poquito sobre generalidades de la parte del sistema cardiovascular. No hay muchas cosas nuevas acá. Es más bien hablar un poquito de la anatomía. Vamos a hacer un breve y escueto repaso de lo que ustedes ya dieron alguna vez en anatomía. Algunos de los motivos de consulta más frecuentes en la parte de cardiología y algunas cositas extra más, ¿sí? Bueno, solamente para recordarles, esto es algo que ustedes ya tienen, están cansados de saber, pero el corazón es nuestro órgano principal, nuestra bomba, el motor del todo el cuerpo. Eh, Ustedes se recordaban por anatomía que está compuesto de cuatro cámaras, dos ventrículos, dos aurículas, tienen vasos que llegan a él y vasos que salen de él, ¿sí? Siendo que los más principales son dos, que son la aorta y la arteria pulmonar, y tiene un sistema de irrigación muy particular y también tiene un sistema de inervación bastante particular. Saben que en gran parte el sistema de activación cardíaca es autónomo, o sea, tiene una batería propia que le hace latir de forma automática sin necesitar una inervación externa, ¿sí? Pero tiene un control externo basado en el sistema nervioso autónomo, ¿tá? Eh, las cavidades cardíacas se comunican entre sí por las válvulas auriculoventriculares y las semidulares que comunican con los grandes vasos. Tenemos dos auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral, y dos semidulares, la aórtica y la pulmonar, ¿sí? El sistema de conducción eh, cardíaco es bastante interesante desde el punto de vista anatómico y fisiológico porque es bastante complejo en su forma de formarse de la embriología y en su forma de funcionar también. Y también es uno de los principales causales de problemas cuando en el desarrollo embriológico suceden cosas que no debían que pasar. Está el nodo sinusal, donde es el disparador por excelencia del corazón. Tiene tres vías de conducción que van hacia el nódulo auriculoventricular y de ahí dos ramas que se separan de derecha e izquierda que van a cada ventrículo, ¿sí? Si ustedes se recuerdan más o menos por fisiología, esto tienen algunas velocidades de conducción que hacen que el corazón se contraiga primeramente las aurículas y después los ventrículos, ¿sí? En la mecánica cardíaca, el corazón no es un saco que se achica, sino es una bolsa muscular que aparte de solamente contraerse, hace un movimiento como una torsión de todo el músculo. Es bastante complejo el movimiento cardíaco realmente. Si ustedes se recuerdan vagamente por las fibras de musculares del corazón, las formas que están entrelazadas y las capas que tienen el miocardio en sí, explican este tipo de movimiento y es para hacer que la expulsión de sangre sea lo más efectiva posible, ¿sí? En cardiología y en la semiología del aparato cardiovascular hay motivos de consulta que son lo más común en la visita médica. Ustedes pueden, y esto es también para el clínico general, esto es lo más frecuente que van a encontrar en una visita médica, en un consultorio, ¿sí? El paciente que tiene una queja cardiovascular, generalmente estos son los principales motivos de consulta. La disnea o la sensación subjetiva de falta de aire, ¿sí? Dolor, que generalmente es torácico y muchas veces precordial, la sensación de palpitación o latidos cardíacos rápidos o como golpeteo a la altura del pecho, lo que la gente suele decir como desmayos, que nosotros le decimos en forma técnica como síncope, son también uno de los principales problemas a nivel cardiovascular porque tienen dependiendo de la franja etaria y lo que encontremos en el examen físico, esto tiene un montón de
posibilidades, las hinchazones que la gente suele decirle, que nosotros le llamamos edemas, y la cianosis o los cambios de coloración, ya sea a nivel de las extremidades o de la región oral, ¿sí? La disnea es lo que el paciente comúnmente dice que me falta aire o tengo cansancio o tengo fatiga. La forma paraguayística, vamos a decir, de expresarse siempre es muy particular. El paciente cuando acude al médico y le quiere comentar que siente cansancio, muchas veces la palabra en sí es realmente cansancio, lo que el paciente no suele referir, pero van a encontrar de muchas formas. Pueden decir que se sienten fatigados, que se sienten como que le falta aire, algunos dicen que le cuesta respirar de noche. Hay muchas formas que el cansancio o la disnea en sí puede ser referida por el paciente. Nosotros usamos una clasificación que, si bien esta clasificación de la New York Heart Association es bastante antigua y se usa principalmente para graduar el nivel de disnea de un paciente con insuficiencia cardíaca, se puede aplicar a la población en general cuando refieren un cierto cansancio, ¿sí? Sepa que hay varias escalas de disnea o escalas de cansancio que cuando queremos evaluar a un paciente, esta es la más práctica de utilizar, ¿sí? Porque hay otras que son para evaluación de cansancio durante una actividad física extenuante, eso se usa más para atletas, pero esta, que de la New York Heart, que ya tiene un cierto tiempo, como le dije, es la más práctica. Entonces, cuando nosotros preguntamos a un paciente si es que siente cansancio, lo que queremos saber si ese cansancio, a qué nivel se presenta, si es en reposo, si es cuando hace algún cierto tipo de esfuerzo físico principalmente, y si es con un esfuerzo físico, a qué intensidad de esfuerzo, si es un esfuerzo liviano, si es un esfuerzo más o menos, o si es un esfuerzo intenso, ¿sí? Porque no es lo mismo un paciente con disnea en reposo o una disnea a pequeños esfuerzos, como bañarse, por ejemplo, que un paciente que tiene disnea cuando se sube 4 pisos de escaleras. O sea, no es lo mismo a la hora de pensar en una posibilidad diagnóstica, ¿sí? Entonces, al decir que el cansancio me cuesta respirar cuando camino en mi patio que tiene 30 metros de fondo, ahí usted ya puede empezar que la disnea sí si es nivel plano y es una distancia corta, tenemos que pensar que el problema es un poco más importante de lo que podría ser cuando un paciente tiene disnea cuando se sube 4 pisos, ¿sí? La disnea, así como tal, cuando nos refieren los pacientes, automáticamente pensamos en problemas del corazón o problemas del pulmón. Y en realidad hay muchas causas que pueden causar disnea, y entre ellas tenemos que aún hacer separar en disneas que son de origen reciente y las que son de más larga data, ¿sí? Cuando ustedes van a buscar las causas de disnea, van a encontrar un centenar de causas posibles, ¿sí? Desde el propio trauma en sí, un golpe torácico, hasta un paciente con insuficiencia cardíaca crónica en estado de fase terminal. O sea que la cantidad de posibilidades y de enfermedades que pueden dar una sensación de falta de aire es bastante grande. Incluso el propio cambio de altura a nivel del mar, lo que nos pasa a nosotros que vivimos más cerca del mar cuando nos vamos a una situación de altura, es una sensación de falta de aire, pero no hay ningún problema orgánico en sí, sino un problema más atmosférico, ¿tá? Entonces, a la hora de pensar en la disnea, siempre es importante saber que hay muchas causas que pueden llevar a ella, ¿tá? Otra de las causas comunes que el paciente acude a la consulta médica en cardiología es el dolor, ¿sí? Y el dolor, cuando el paciente refiere generalmente, es llamativo, pero generalmente es precordial el dolor cuando un paciente se va al médico, siempre el dolor sobre el pecho, el lado izquierdo. Es muy interesante que la mayoría de las veces sea ahí.
Pero el dolor torácico en general, tanto en la región anterior como en la región posterior del tórax y también lateral, siempre también puede estar relacionado a dolores de origen cardiovascular, ¿sí? Esta clasificación que ustedes ven en pantalla es una clasificación de la angina estable, un dolor de origen coronario específicamente, ¿sí? Eh, que es muy parecida a la clasificación de DISNA de la New York Heart Association, que también está evaluada en 4 niveles, siendo que el dolor en reposo es el nivel 4 y el dolor a actividades muy pesadas extenuantes es el nivel 1. O sea, hay una gradación entre ellas con un nivel de clase 2 y clase 3 para actividades más livianas. Pero el dolor es una de las causas muy frecuentes de consulta en cardiología y hay que tenerle mucho tacto y muchas preguntas a la hora de evaluar el dolor cardiológico. Si ustedes recuerdan cuando dieron sus clases de semiología del dolor, van a encontrar que hay una serie de preguntas que tienen que hacer para poder pensar si el dolor es de origen cardiovascular o de origen externo a eso, pleurítico, osteomuscular, lo que sea, ¿sí? El dolor cardíaco generalmente es un dolor que cuando es de origen cardiovascular tiende a ser desencadenado por algún tipo de esfuerzo, ¿sí? Generalmente, pero también puede haber dolores en reposo, ¿ah? Y el dolor cardíaco, cuando se desencadena por un esfuerzo físico o un estrés externo, ya sea emocional o un frío intenso, por ejemplo, el dolor cardíaco en sí es un dolor que generalmente puede ser precordial, eso puede tener una irradiación hacia cualquier lado. eh, Hablando de forma clásica de la radiación que hice al hombro izquierdo, mandíbula y brazo, en el caso de un infarto, eso es muy clásico, pero ustedes pueden tener dolor precordial que irradia a epigastrio, que irradia a dorso, que irradia a hombro derecho y puede ser un dolor coronario en sí, ¿sí? Esta clasificación de dolor es una clasificación práctica, como le dije, y es cuando nosotros sospechamos que el dolor sea de origen coronario. Acá está como angina estable, ¿sí? Entonces, pero cuando evaluamos el dolor como tal, siempre tenemos que tener esos pasos semiológicos que usted ya dio en el comienzo de saber de dónde viene, para dónde va, qué factores hacen que se exacerbe el dolor, qué factores hacen que se calme el dolor, si es un dolor que aparece con la palpación o no, si es un dolor que aparece con el esfuerzo físico, si es un dolor que cuando le damos, por ejemplo, un analgésico común mejora o no mejora, o empeora cuando tiene cierta postura. Todas esas preguntas semiológicas que ustedes dieron en su momento, quizás les parezca medio estúpida al comienzo, pero en realidad eso hace mucho a la hora de diferenciar si el dolor que nos están contando los pacientes viene realmente para sospechar de un dolor cardiológico o es más un dolor de origen pleurítico, un dolor de origen osteomuscular, neuropático. Esas cosas son importantes porque en base a eso nosotros vamos a pedir los estudios complementarios para llegar a un diagnóstico final, ¿sí? Esta otra clasificación es una clasificación de dolor también de origen coronario, otra vez estamos hablando, y ya es de una angina inestable, un dolor que generalmente puede aparecer mucho en reposo y alguna vez en reposo en las últimas 24, 48 horas o en el último mes. O sea que estas son clasificaciones más para el área de clínica médica y cardiología, pero les muestro para que sepan que el dolor en sí eh, podemos clasificarle de muchas maneras cuando tenemos un dolor de origen coronario, porque si la angina es estable es una cierta clasificación y si la angina es inestable, que es otra categoría de síndrome coronario agudo, el dolor se puede clasificar de otras maneras, ¿sí? Cuando nosotros consideramos, así como le dije al comienzo, evaluar el dolor torácico en sí o el dolor precordial en sí,
como le dije, no solamente es corazón y pulmón, hay muchas otras posibilidades. Evidentemente, cuando nos dicen dolor en el pecho o en la parte frente al corazón, lado izquierdo, retroprecordial, como se dice, o retroesternal, hay otras cosas más ahí. Pero en líneas generales, para cualquier persona, principalmente los mayores de 35 años en adelante, y esa edad antes era 40 en adelante, ahora ya es 35 porque nuestro estilo de vida va cambiando y los factores de riesgo de las enfermedades crónicas cada vez aparecen más temprano. Entonces, de 35 en adelante o 30 veces, todo lo que duela desde mi abdomen superior hasta el cuello, hasta la mandíbula, perdón, tenemos que siempre considerar que el dolor puede ser de origen cardiovascular, ¿sí? Otras posibilidades, hay muchas que pueden causar dolor y las características del dolor en sí pueden ser un poco distintas. Por ejemplo, los dolores de origen pulmonar, vamos a poner como un ejemplo, el dolor de un dolor pulmonar como una neumonía que tiene un derrame, da pleuritis, el dolor generalmente es en punta de costado, que empeora con la respiración profunda, apareció hace poco tiempo, hay otros síntomas asociados como fiebre, tos, catarro y cosas así. El dolor puede ser relacionado con un espasmo esofágico que puede ser muy similar a un dolor coronario realmente, eh, pero se puede ver más en mujeres, en personas con obesidad, después de la ingesta de ciertos alimentos, mejora con cosas frías. O sea, hay cosas que pueden dar las mismas molestias y no ser de origen cardiovascular. El dolor puede ser meramente de un dolor, de una inflamación eh, condrocostal, que es una autocondritis, y eso es lo más común. Lo más común de ver, principalmente en mujeres, es ver dolor en el pecho relacionado a inflamación, ¿sí? Si ustedes buscan en su libro van a encontrar la autocondritis como una de las principales, uno de los principales motivos de consulta en la cardiología, porque es un dolor que es muy recurrente, está relacionado con algunos factores en particular, que es el sexo femenino, obesidad, mala postura, estrés, sedentarismo, y eso es frecuente. La gente consulta por dolor en el pecho y la característica que al evaluar el dolor en sí es que al tocar la articulación esternocondral, el paciente refiere dolor. Cosa que en el dolor coronario no es así. Es un dolor que no empeora con la palpación y el dolor de la osteocondritis sí. Al tocar la articulación el paciente refiere dolor. Y el de dolor generalmente es de larga duración. Tiene varias horas, tiene días de duración. Hay posturas que encuentran que le hacen sentir mejor y a veces con analgésicos mejoran parcialmente. O sea, hay características que al evaluar la semiología de ese dolor, ustedes pueden pensar que es de otro tipo, no solamente de origen coronario, ¿sí? Otras posibilidades como la embolia pulmonar también pueden causar dolores que son parecidos al dolor pleurítico, dependiendo de dónde sale la embolia, ¿sí? Además, se asocia con falta de aire y otras cositas más, ¿sí? Después pueden encontrar dolores torácicos que están relacionados con los grandes vasos. Por ejemplo, una disección de aorta o una ruptura de un aneurisma causa un dolor que según los que sufrieron es desgarrador, tal cual como dice la disección de aorta, es lo que se desgarra, es lo que recorre el trayecto de la aorta y se suele a la espalda, espacio interescapular, y es la forma de contar, la forma de aparición, la forma de desastre médico que produce en el paciente es lo que nos hace sospechar muchas veces en ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, siempre a la hora de evaluar el dolor, ya sea para cardiología o cualquier otra área del cuerpo, siempre, si ustedes siguen esa rutina de los pasos que tiene la evaluación del dolor en semiología, van a poder orientarse hacia qué lado pensar, ¿sí? Y eso es muy importante que ustedes, desde chicos, vamos a decir, porque están en el cuarto año, eh, tengan noción de que esto es así, ¿verdad? Porque nosotros ya como profesionales vemos muchas internaciones de repente al santo cohete, pacientes que se internan por dolor de pecho como un infarto, le hacen toda la batería de examen, eh,
electroseriado, una administración de medicamentos de alto costo. Y cuando vos te vas a examinar, como que le toca el pecho un dolor así que le duele hace 3 días. Y ni de cerca el diagnóstico. Entonces es importante eh, conocer esto para poder encaminarse hacia el diagnóstico correcto y no hacer internaciones al santo cohete y no pedir estudios sin criterios, porque esto es lo que más se ve. Internaciones de balde, estudios de diagnóstico sin criterio médico, y esto genera costos, en nuestro caso, para el paciente. Acá lo que hablamos recién, otras causas de dolor que sugieren isquemia, el dolor pericárdico, el dolor aórtico, dolor atípico, dolor isquémico de miembros superiores, dolor isquémico de origen abdominal, todos estos dolores que ustedes ven en pantalla son generalmente precordiales, algunas veces pueden sugerir isquemia miocárdica, pero en realidad son de otro punto, tienen las mismas características de un dolor cardíaco, pero por ejemplo, dolor pericárdico generalmente es cuando hay una pericaritis aguda, suele haber fiebre, alguna alteración en el electrocardiograma, el paciente tiene un cuadro viral previo o actual, puede encontrar frote pericárdico en la ocultación cardíaca y cosas así. El dolor aórtico, como le dije, si hay una disección aórtica, eso es un dolor desgarrante, que eso obliga al paciente a la urgencia aunque no quiera, porque es algo que tiene una altísima mortalidad y el paciente generalmente llega hecho pelota al hospital. Dolores isquémicos en los miembros superiores, sí, a veces hay eh, arteriopatías de las arterias de los miembros superiores, como la subclavia, que pueden simular dolores isquémicos de origen cardíaco que rayan al hombro. El dolor isquémico abdominal, la isquemia mesentérica es uno de los diferenciales con dolor epigástrico. Si es epigástrico, solamente hay que pensar en una posibilidad que el dolor pueda ser de origen isquémico a nivel abdominal. Esta es otra de las causas de consulta frecuentes, que son las palpitaciones. Y esto es algo también ultra común. Y hoy, particularmente esta época que estamos pasando, las palpitaciones se ven mucho más frecuentemente, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque generalmente se asocia eh, a crisis de ansiedad. Entonces, van a encontrar mucho más frecuente. Entonces, cuando nosotros vemos palpitación, nosotros tenemos que primero tratar de entender cómo el paciente entiende y siente su palpitación. Porque a veces con solamente preguntarle en qué postura el paciente siente más, ya se van a dar cuenta que probablemente no sea nada cardiológico y es solamente una percepción del paciente. Hay muchos que dicen que cuando se ponen a la izquierda sienten más su palpitación. Y ustedes van a ver que en semiología cardíaca, una de las posturas o posiciones para escuchar mejor el corazón es el decúbito lateral izquierdo, que es el decúbito pachón, ¿sí? Porque la caja, el corazón y su punta se acercan más a la caja torácica y es más fácil de ocultar, también es más fácil de percibir para los pacientes. Entonces, muchas veces es solamente una sensación extraña para alguien que no entiende y es algo inocuo, o sea, no es nada que le pueda asustar. Es importante cuando uno evalúa las palpitaciones en un paciente o cuando le refiere eso con la consulta, entender cómo empiezan. Porque las palpitaciones en sí, como de origen cardiovascular, como arritmias como tales, las arritmias supraventriculares que son de origen por fascículos anómalos o anomalías del sistema de conducción, generalmente empiezan y terminan de forma brusca, ¿sí? Los latidos se pueden sentir tanto en el pecho como en la base del cuello. Siente como un nudo en la garganta y el corazón latiendo rápido. Y empieza y terminan de forma eh, brusca. Eso es importante a la hora de pensar en si es realmente una arritmia o no. A veces también le puede decir que siente como golpeteos ocasionales, o sea, de repente siente como que acelera o que late desordenado. Cuando estén viendo, cuando hablemos un poquito sobre la arritmia en esta etapa de semiología, van a ver que una de las arritmias más frecuentes y también que se ve más en la gente mayor es la fibrilación auricular, que tiene una característica que justamente es latir desordenado, ¿sí? Pero también ustedes pueden encontrar en gente joven y gente de edad media que esa misma sensación se puede ver
porque el paciente de repente hace extrasístole, que son unos latidos extra a nivel cardiovascular, ya sea ventriculares o supraventriculares, que el paciente puede percibir y puede ser molestoso a veces. Generalmente no causa grandes problemas. Si la cantidad es pequeña, no suele crear mucho drama. Puede ser molestoso y se puede tratar para calmar los síntomas, ¿sí? La frecuencia que aparecen las crisis y el momento que aparece también es importante. Hay gente que te dice, siento mi corazón que late todo mal o corazón pereré, como le dicen las personas un poco más mayores, cuando estoy nervioso o nerviosa, te dice. Entonces ya sabes que probablemente eso sea una crisis de ansiedad y sea una taquicardia sinusal probablemente. Y también hay que preguntar si aparece con algún cierto medicamento o calma con algún medicamento. Hay gente que dice que la palpitación de repente mejora cuando toma clonazepam o toma alprazolam. Evidentemente que no hay ninguna arritmia que mejore con esos medicamentos porque esos son ansiolíticos. O sea que ahí él les da un casi 80% del diagnóstico al pensar que la arritmia si mejora con esos medicamentos quiere decir que es solamente una crisis de ansiedad probablemente, o crisis de pánico de repente. Entonces, en base a eso, nosotros podemos ir pensando hacia qué lado tirar los métodos diagnósticos. Acá van a haber un montón de causas de palpitaciones. Y sí, esta lista puede solamente quedar corta, ¿sí? Pero cuando ustedes evalúan las palpitaciones en sí, siempre hay que hacer una mirada en la edad del paciente, ¿sí? Las palpitaciones en las personas mayores tienen una cierta tendencia a ser de origen cardiovascular y pueden ser arritmias como la fibrilación auricular que viene por el envejecimiento en sí. Cuando evaluamos en personas más pequeñas, ¿sí? Los niños, por ejemplo, las arritmias, la mayoría son taquicardias sinusales y en los chicos es muy común sentir esa sensación de palpitación porque son pequeños y el corazón de por sí tiene una frecuencia cardíaca alta. Muchas veces los padres son los que se asustan antes que el propio niño, ¿verdad? Y en la edad problemática, que entre los 15 y los 35 más o menos, ahí están las cosas raras, que son las arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, eh, pueden ser solamente crisis de taquicardia sinusal causada por otras enfermedades como hipertiroidismo, algún tipo de anemia, el propio embarazo, ¿sí? Varias veces tuvimos ya pacientes que acuden a la consulta embarazadas, que están en su fase ya segundo o tercer trimestre, que sienten palpitación. Pero realmente en el embarazo y durante el proceso de gestación, la palpitación y la frecuencia cardíaca un poco más elevada es algo fisiológico, ¿sí? Pero decirle es una embarazada, realmente no tanto desesperada y su ginecólogo atrás. Entonces, hay mucho que hay que explicar a veces. De repente también en la mujer mayor, cuando entra en la fase su premenopausia y la posmenopausia, el menopausia es un proceso, una época de su vida donde todo se puede exacerbar y sienten más estas cosas. A veces por ansiedad, aún a veces hay personas que no son tolerantes a la cafeína y a algunos estimulantes así que pueden dar taquicardia. Algunos pacientes con asma o EPOC, el propio agonista beta 2 puede causar un poco de taquicardia y dar esa sensación de palpitación que puede ser medicamentosa, ¿sí? O sea que hay muchas posibilidades y hay que fijarse siempre en la franja etaria para ir buscando posibilidades. En personas jóvenes es difícil que una arritmia sea por fibrilación auricular, no es común, ¿sí? En una persona muy mayor es difícil que la arritmia sea por una taquicardia sinusal o una taquicardia por reentrada nodal, que es más común en los jóvenes, que son por fibrilación auricular. En personas de edad media con corazón normal y hay que evaluar si no hay anemia y cosas que puedan justificar el freocomocitoma, enfermedades endocrinológicas raras, pero lo más común es lo que siempre se ve. Taquicardias sinusales por ansiedad es lo más frecuente de ver. Si la fibrilación auricular en el anciano es también común de ver, que vamos a tener otra oportunidad de conversar sobre eso en otra clase. Esto solamente para hacer un pequeño
comentarios sobre algunas características de las arritmias y cómo nosotros encontramos en el examen físico. Acá van a ver sobre el pulso venoso, pulso arterial, ruidos cardíacos. Y esta cosa, si bien es importante para que ustedes conozcan que la fibrilación no tiene pulso venoso, ¿cómo le voy a decir? Las taquicardias ventriculares, esas ondas en cañón, el aleteo y la taquicardia sinusal puede dar ondas rápidas. Estas cosas, por ejemplo, ya no se hacen más. O sea que nadie más se fija en el cuello a ver si la onda es en cañón para pensar en otras cosas, porque son cosas antiguas, como le dije al comienzo, ¿sí? Lo que sí tienen que saber y no olvidarse es que si ustedes escuchan eh, a la auscultación cardíaca, ustedes se fijan y se dan cuenta que el ritmo es irregular, ¿sí? Tienen que sospechar que puede ser, dependiendo de la franja etaria, una fibrilación auricular, pueden ser extrasístoles, puede ser un flúter, puede ser una taquicardia auricular, una auricular multifocal, que es distinta, que pueden dar un pulso irregular, ¿sí? Y ustedes, al tocar el pulso y comparar con el área central, van a encontrar esa diferencia entre la cantidad de latidos, ¿sí? Las demás arritmias, que son el grueso de todos, generalmente son regulares, ¿sí? Y ahí donde habla del pulso radial, eso es lo que más tienen que fijarse al tocar. Siempre que van a hacer un examen físico, cardiológico, más todavía cuando están empezando, auscultar el área central es sinónimo de que con la otra mano que no ataja el estetoscopio, tienen que tocar el pulso, ¿sí? Eso es fundamental desde el punto de vista de entendimiento sobre lo que ocurre en el latido y la expectación. Entonces, cuando desde el Bueno, punto de vista, vamos a bailar, mira. ¿hay que hablar o no? ¿No? Cuando ustedes desde el punto de vista semiológico, lo que tienen que hacer es siempre que escuchan, van a ocultar el corazón, siempre palpen el pulso, ¿sí? Eso le va a ayudar mucho desde el punto de vista general para poder entender un poquito cómo se mueve el pulso con los latidos. Si el pulso es irregular, probablemente los latidos cardíacos también sean irregulares, ¿sí? Entonces, eso tiene que hacer de forma automática. Ver pulso, o sea, ocultar área central significa con la otra mano tocar el pulso periférico, ¿sí? Radial que está más a mano. Pero estas cositas que ven acá en el cuadro, no se quedan así apenados si no entienden y no ven un pulso venoso, porque generalmente en la época actual esto ya no se hace. A grosso modo, tocar el pulso radial, si ustedes sienten un pulso rápido y muy débil, probablemente haya hipovolemia o taquicárdico por algún choque, si es filiforme así, si el pulso es amplio, si ustedes pueden sentir incluso en el antebrazo, ustedes pueden sospechar de alguna enfermedad valvular, que vamos a conversar eso en su momento, pero a grosso modo las palpitaciones que son regulares y son rápidas, de inicio brusco, son la mayoría de las arritmias cardíacas. El resto, que son irregulares, generalmente son la fibrilación auricular, ¿sí? Síncope. El síncope es uno también bastante común de motivo de consulta, porque mucha gente acude al cardiólogo y generalmente también al neurólogo porque dice que se desmaya o se desmayó o lo que sea. Entonces, el síncope en sí es solamente la definición técnica, es una pérdida súbita y completa de la conciencia del tono postural. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar así parado o lo que sea y de repente se apaga, literalmente. Pierde estado de conciencia y se cae. Solo que minutos después recupera el nivel de conciencia y su estado postural de forma completa, sin secuelas y sin eventos post-síncope, ¿sí? Y el síncope es una situación que generalmente muchos pacientes, como se desmayan así, el grueso de la población suele llevar al neurólogo, ¿sí? Que piensa que el problema está en la cabeza.
pero la mayoría de los problemas por síncope son de origen cardiovascular, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos a un paciente que se desmaya, es obligatorio hacer ciertos estudios para descartar enfermedad cardiovascular. Y esto se aplica a toda la franja etaria, desde los jóvenes de edad media y los adultos mayores, todos deben hacer evaluación extensiva de la parte de eh, causas de síncope, ¿sí? Como vamos a ver acá, esta clasificación que está en los libros de psicología es bastante antigua, no sale mucho de lo que es actualmente, pero a grosso modo los síncopes neuromediados que van para el vaso vagal entre ellos y lo que son por hipersensibilidad del seno carotido, son situaciones donde el problema está en la respuesta excesiva del sistema nervioso autónomo, vagal principalmente, que produce una respuesta cardioinhibitoria o vasodepresora que hace que el paciente se caiga, ¿sí? La otra cara de la moneda son los síncopes cardiológicos puros, donde están las arritmias en sí, que pueden ser taquicardias, supraventriculares, taquicardias ventriculares, bloqueos AV, algunas enfermedades congénitas que dan como el Brugada, el QT largo, QT corto, enfermedades del nodo sinusal, algunas se puede ser por efecto de fármacos, son otras causas que pueden llevar al síncope. Otras pueden ser por pérdida de volumen, una hipotensión en un paciente que está deshidratado se puede caer literalmente por hipovolemia también, o por falla autonómica con algunas enfermedades como diabetes o Parkinson, la respuesta autonómica es diferente, entonces puede haber hipotensión ortostática, por ejemplo. Entonces, hay muchas situaciones que pueden llevar al síncope, pero tengan en cuenta que un paciente que se desmaya casi siempre es de origen cardiológico, ¿sí? Y más todavía son pequeños. Y muchas veces a la hora de evaluar el desmayo, como el paciente nos cuenta en la consulta, hay preguntas que ustedes tienen que hacerle para saber si realmente es un desmayo o sea, fue un síncope en sí o fue una convulsión, por ejemplo. Generalmente, para que ustedes manejen un poquito el síncope como tal, como le dije, al terminar al terminar el, el evento, el paciente se recupera 100%, tanto de conciencia como el tono muscular. En la epilepsia o en la convulsión, el paciente una vez que tiene su crisis queda en un estado posital que se le dice, que queda confuso, sonoliento, nubilado, no está del todo despierto. Puede haber liberación de esfínter, el paciente puede orinar encima o irse de cuerpo, se puede mover la lengua, son datos al examen físico que nos pueden hacer pensar si es eh, una convulsión o fue un síncope realmente. Cuando el paciente les cuenta, y eso es muy clásico de verse en los pacientes que se desmayan por origen cardíaco, por arritmias principalmente, generalmente el paciente suele decir que tuvo una sensación de palpitación antes y después se cae, ¿sí? Pero a grosso modo el paciente que se desmaya de origen cardiológico es un desmayo así brusco, sin previo aviso y completo, ¿sí? Por eso que estas enfermedades cuando al hacer la evaluación así semiológica de cómo fue el desmayo del paciente, eh, nos obliga muchas veces, si es que sospechamos que sea algo cardiológico, a hacer mucho más estudios de lo que habitualmente se suele pedir, porque muchas causas de síncope cardiológico, algunas pueden ser congénitas y muchas veces algunas de ellas pueden determinar que una persona que hacía un cierto trabajo ya no pueda ejercer. Por ejemplo, conductores de vehículos, choferes, pilotos que tienen algún tipo de enfermedad congénita que producen arritmias severas no pueden más trabajar en ciertas áreas, ¿sí? Entonces, por eso la evaluación del 5 siempre tiene que ser extensiva, ¿ah? Este es más un poquito de lo que ya dijimos recién. Estos dos últimos, un poquito antes de terminar, edema y cianosis son también, la cianosis no tanto, pero los edemas sí, motivo de consulta. Eh,
En líneas generales, la mayoría de los edemas que acuden a la consulta médica suelen ser por eh, enfermedad venosa crónica, o sea que varices profundas la mayoría de ellos, ¿sí? Pero edema bilateral que empieza a la mañana y empeora durante el resto del día hasta hacerse más intensa al final de la tarde, asociado a dificultad respiratoria y factores de riesgo y cosas así, siempre tenemos que pensar en una posibilidad de que sea de origen cardiológico, ¿sí? Recuerden también que otras enfermedades, como la enfermedad renal crónica, también puede dar edema, que ustedes si leerán sus libros van a decir que, no, se ve más al comienzo palpebral y cosas por el estilo, pero eso no es tan así. O sea que cuando nosotros encontramos un paciente que acude a la consulta médica y tiene edema en miembros inferiores, tenemos que sospechar desde origen cardiológico, origen renal, metabólico y vascular, ¿sí? Eso es lo que habitualmente uno busca, ¿tá? Y el edema tiene su forma de evaluarse semiológicamente. Usted ya habrán dado en sus comienzos de semiología que hay que ver si es caliente, si es frío, si deja fobia, eh, si es unilateral, si cómo empeora con el tiempo, con el transcurrir del día, si mejora con subir, alzar los pies. Hay muchos puntitos que te tienen que revisar en la semiología del edema para, para decir si el edema es realmente de origen cardiológico o no, ¿sí? El origen hepático también puede ser cuando hay hipoproteinemia, puede ayudar a que el edema se produzca más fácilmente. O sea, hay muchas cosas de por sí que hay que mirar. Pero el edema, cuando encontramos así en un paciente, y si es bilateral, tenemos que pensar siempre en origen cardiológico, renal, hepático, como posibilidades. Cuando es unilateral, tenemos que pensar generalmente si el edema es de origen vascular, como trombosis venosa, por ejemplo, ¿tá? La cianosis, eso es un capítulo que creo que vamos a conversar sobre cuando hablamos más adelante. La cianosis como tal, eso ya es, ¿cómo le voy a decir? Entra en un área medio mezclada, porque la cianosis generalmente cuando de origen cardiológico puede ser cardiopatía congénita, que se ve más en los chicos y los jovencitos, o puede ser por alguna otra enfermedad pulmonar asociada, que da shunts o comunicaciones de derecha-izquierda, que eso se puede ver en algunas otras enfermedades congénitas del adulto en cardiología que puede dar cianosis como tal, ¿sí? La hipotensión o el choque cardiogénico también da cianosis cuando el paciente está en estado ya bastante grave. Esto es más o menos lo que nosotros preguntamos a la hora de eh, hacer una evaluación del paciente en forma general, aparte de los síntomas que él pueda contar, ¿sí? Y si ustedes se fijan, hay cosas que muchas veces decimos lugar de origen, residencia, ¿qué me importa, verdad? Pero en realidad, eh, a nivel así global, digamos, es importante saber muchas veces de dónde viene el paciente o por dónde estuvo y dónde vivió, ¿sí? Porque muchas de las enfermedades cardiovasculares tienen alguna cierta relación epidemiológica que tiene que ser tomado en cuenta. La edad es algo categórico, evidentemente que en un paciente menos de 30 años pensar en enfermedad coronaria es muy difícil, porque generalmente no ocurre antes de esa edad. No lo es lo mismo que venga un paciente por dolor de pecho a los de 50 años, que sí tenemos que pensar, ¿sí? El género que dice sexo, ¿verdad? Que el género también es importante porque él no es, las mujeres por su condición hormonal tienen una cierta protección cardiovascular que termina en la menopausia, pero el género en sí, al ser mujeres, tiene una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares que el varón. Pero también en las mujeres hay más dolor precordial y generalmente es más osteomuscular. Y en el varón, los dolores precordiales generalmente hay que siempre estar un pie enfrente porque puede ser más de origen cardiológico. El estado civil, esto creo que está, puse para hacer una broma en el momento, pues no creo que sea un condicionante, pero el estrés que genera el matrimonio puede ser a lo que cause estrés y puede generar alguna enfermedad cardiológica como Takotsu, a modo de comentario.
el lugar de origen y residencia sí es importante. ¿Por qué? No es lo mismo que una persona que diga que tiene palpitaciones y vino de Sicilia o de Italia, que una persona que tiene palpitaciones y vino acá de Barrio Don Bosco, ¿sí? Por ejemplo, en Italia es muy frecuente la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es una anomalía genética que genera taquicardia ventricular y puede generar muerte súbita. No es lo mismo una persona que viene de Italia, que es un extranjero, que una persona que tenga acá con los mismos síntomas. No va a ser probablemente la misma sospecha, ¿sí? En nuestro país, principalmente cuando evaluamos personas mayores, siempre es importante si encontramos principalmente un corazón dilatado, que no encontramos una causa, o encontramos en el electrocardiograma un bloqueo de rama derecha que no sabemos por qué pasó, generalmente tenemos que preguntar sobre dónde nació y cómo fue su infancia. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro país sigue siendo endémico para la enfermedad de Chagas y a pesar que hay estudios antiguos en nuestro país que decían que en nuestro país se presenta más la forma intestinal que la cardiológica, la verdad es que nuestras estadísticas de antaño son muy patient, entonces no podemos confiar 100%, pero cuando le preguntamos a los pacientes, muchos de ellos, principalmente los mayores de 55 o 60 años, que vivieron en el interior del país, hacia lugares de la campaña, como se suele decir, que ya tuvieron contacto o vieron en su infancia la vinchuca o el chichaguazú, como se le suele decir en guaraní. Y hay que siempre descartar y pedir estudios de serología de Chagas porque la cardiomiopatía chagásica tiene peor pronóstico que la cardiopatía dilatada idiopática o de origen isquémica porque es mucho más ritmogénica. Entonces, sabiendo ya de antemano que nos enfrentamos, ya podemos ir, los controles pueden ser diferentes y algunos estudios se piden para hacer una, que se llaman el score de RASI, que es una evaluación del riesgo de muerte súbita en los pacientes con cardiopatía de Chagas. Entonces, por eso es importante saber de dónde viene el paciente a veces, ¿no? La ocupación también es importante porque hay ciertas enfermedades cardiológicas que pueden estar relacionadas con alguna exposición a algunos tipos de metales pesados, algunos aerosoles o, en nuestro caso, últimamente, algunos medicamentos oncológicos. O sea, son pacientes oncológicos que están recibiendo medicación para un cáncer de mama o un tipo de cáncer, como la doxorubicina, es un tipo de medicamento que se usa como quimioterapia que puede causar eh, eh, cardiopatía estructural, ¿sí? Los antecedentes personales, eso es obvio, a todos se tenemos que preguntar eso, porque los factores de riesgo cardiovascular en las enfermedades crónicas son determinantes de producir enfermedades cardíacas estructurales con el tiempo. Tabaquismo, hipertensión, diabetes, lipidemia, obesidad, sedentarismo, son todos hábitos que tenemos que preguntar siempre. Hábitos tóxicos también, como el tabaquismo. Antecedentes familiares hereditarios. Eso también es muy importante cuando es temprano. ¿Qué quiere decir eso? El papá que tuvo muerte súbita o una muerte inexplicada antes de los 55 años y la mamá antes de los 65, o creo que 45 y 55. Pero esa franja etaria joven de padres que mueren antes de una cierta edad es la que tiene una carga importante, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de lipidemias hereditarias, también es cuando encontramos un paciente que tiene, uno tenemos que preguntar si tiene hijos o familiares cercanos o hermanos que tienen lo mismo, o si no tiene nada que sepa, hay que evaluarle porque hay carga genética en algunas enfermedades, ¿sí? Esto es lo que le dije al comienzo, la franja etaria es importante. En cuanto más chicos, más enfermedades congénitas, cuanto más grandes, más enfermedades asociadas a las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Esa, no olvides tampoco, no, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna pregunta que alguien quiera hacer de eso es lo que conversamos un poquito? Pueden lanzar si quieren algo. Doctor, una preguntita, o sea, no escuché nomás bien ya hace rato. Sí, bueno. Como mencionaste, o sea, ¿a partir de qué edad más o menos nosotros tenemos que considerar que desde abdomen superior hasta mandíbula podría ser cardiovascular? En adultos nomás sería. Ya. Oh, ¿Vos sos? ¿Quién sos? Mauricio, Ah, Carlos Mauricio. Mauricio. Mira, Mauricio, lo siguiente, el tema que hace un tiempo atrás, no mucho, hace 5 años atrás o un poquito más, se decía que en los pacientes mayores de 40 años, cualquier dolor torácico hay que considerar como
algo relacionado al corazón hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Hoy esa edad, ese punto de corte es un poco más bajo, ¿sí? Y eso no hay así algo escrito que diga que tiene que ser 35, pero últimamente se ve, y eso está escrito en otras partes, que quizás el punto de corte hoy en día sea 35 años para arriba, ¿sí? O sea que si tenemos una persona de 35 años con un dolor de pecho, siempre también tenemos que pensar en enfermedad coronaria como una posibilidad. Más todavía si es que ese paciente tiene algún tipo de factor de riesgo. Y si ustedes se recuerdan la noticia de unos años atrás, 80% de la población paraguaya es sedentaria, ¿sí? Y gran parte de esa población tiene obesidad. O sea que en nuestro ambiente habitual, una persona de 35 años es casi seguro que va a tener sobrepeso o obesidad de por sí. Entonces, eso muchas veces ya trae problemas de antemano y el paciente muchas veces no sabe que ya tiene presión alta o no sabe que tiene algún problema de dislipemia o no sabe que ya está con diabetes o un estado de intolerancia a la glucosa. Entonces, en personas, esa franja del límite que decíamos antes, 40 para arriba, hoy nosotros bajamos a 35 prácticamente. Y tanto es así que, por ejemplo, para liberar a una persona para hacer una actividad física hoy en día, si tiene más de 35, las guías de rehabilitación cardíaca ya nos sugieren que si tiene un antecedente familiar de enfermedad cardíaca o factores de riesgo genéticos, o el paciente tiene un factor solamente de riesgo como obesidad, tiene que hacer una prueba de ejercicio físico antes de empezar una actividad física porque esa franja etaria que antes decíamos 40 va bajando un poco más, ¿sí? Y también pasa lo mismo cuando ustedes vean, no sé si están en patomédicas o en clínica médica, en fisiopato, cuando se habla de hipertensión, antes se decía que la hipertensión antes de los 30 años generalmente es secundaria. Y eso hoy se ve cada vez menos. Vemos cada vez más personas con menos de 30 años hipertensos por obesidad, por malos hábitos, no por secundarismo, ¿sí? Esa franja de secundarismo estamos bajando a menos de 25, porque entre 25 y 30 hay muchos obesos. Entonces, ese número de 40 que antiguamente decíamos como límite, hoy nosotros bajamos un poco más. Pero es un comentario así para que ustedes se den cuenta, más que en líneas generales, cada vez hay más personas jóvenes con problemas cardiovasculares y eso ustedes mismos, ahora no tanto, pero si se recuerda un poco antes de la pandemia, vos pasás por McDonald's acá cerca de Tigo y es una fila de 5 cuadras, ¿verdad? Por eso los cardiólogos tenemos mucho trabajo y vamos a seguir teniendo, porque esto no termina. La gente come mal, se alimenta mal, no hace ejercicio y come a mala hora. O sea, por eso esto está bajando cada vez más y probablemente con los años incluso sea más temprano. Por eso encontramos niños con hipertensión también muy tempranamente hoy en día, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay preguntas, creo que le voy a pasar creo que tengo un caso acá para compartir. Esto todos pueden ver, dice, vamos solamente una discusión rapidita para ver un poco de semiología. Liliana, 24 años, consulta por fiebre, ¿sí? Signos de poliartritis, que amanecieron 2 semanas antes, y en los últimos días un dolor precordial quemante, urente, que irradia a base del cuello y que exacerba con los cambios de posición y respiración profunda. ¿Eh? En el examen, aparte de dolor y tumefacción de la articulación, se escucha un típico frote pericárdico en vaivén, pero no soplos ni otros ruidos. Si ustedes se fijan cuando hablamos de dolor torácico, eh, recuerda que dijimos que en el dolor cardiológico siempre tenemos que preguntar por la semiología, hacia dónde va, qué se exacerba, cómo mejora.
hace cuánto que aparece, ¿está? Entonces, esta chica joven, 24 años, ¿sí? Está en una franja etaria donde la enfermedad coronaria muy difícilmente sea, ¿sí? Vienen por un dolor de pecho y ustedes encuentran que tiene fiebre y tienen unas articulaciones inflamadas, ¿sí? Y al auscultar hay un frote. Y el dolor tiene ya unos días, el dolor precordial. O sea que del punto de vista del dolor coronario no encaja, ¿sí? El dolor coronario es de pocos minutos y si es muy largo y infarta. No suele haber otros síntomas aparte del dolor en sí, como ese frote no suele tener, no suele haber fiebre ni otras articulaciones. O sea que acá hay un dolor que mejora con el cambio de posición, o sea, perdón, que empeora con el cambio de posición de la respiración profunda, cosa que el dolor coronario, por ejemplo, no pasa, ¿sí? Entonces, cuando juntamos esos datos de la semiología del dolor, que es un dolor que empeora con el cambio de posición, con el cambio de respiración profunda, que tiene ya días de aparición, que está asociado a fiebre y un dolor precordial, y hay un frote, directamente nos hace pensar que quizá el dolor sea más inflamatorio ante otra cosa. Y si juntamos todas las piezas, mujer joven con poliartritis y estas cositas más, puede ser una enfermedad infecciosa sistémica o puede ser una enfermedad reumática que está activa y puede dar una pericaritis como una complicación más. O sea que por eso es importante muchas veces sacar los puntitos de la parte de semiología del dolor para poder tirarle si el dolor va hacia algo coronario o es un dolor de otro origen. Y por la franja etaria y los otros síntomas que tiene esta paciente, nosotros podemos decir, bueno, este dolor no va a ser un dolor de infarto. Puede ser un dolor, puede ser algo pericárdico o un drama pleural o qué sé yo, ¿sí? Este otro casito es un señor de 75 años, diabético, que usa insulina, hipertenso, con antecedentes de dolor de pecho ya. Se hizo una cirugía de carótida hace 3 años por estenosis, o sea que ya tiene enfermedad vascular periférica marcada y operada de eso. Y consulta por un dolor epigástrico, ¿sí? Después de comer, de 30 minutos de duración y que mejora de forma espontánea. Interpretado como una dispepsia, le dieron antiácidos, procinéticos y el cuadro no mejoró. Cuando tenemos un paciente así, polienquilombado, vamos a decir, diabético, hipertenso, enfermedad vascular periférica, antecedente ya de angina de pecho, el dolor que siempre que tengamos un epigastrio, por más que pueda ser lo más banal posible, como una dispepsia, como dice acá, siempre tenemos que considerar que puede ser un dolor coronario, ¿sí? O un dolor, como dijimos al comienzo, puede ser una isquemia mesentérica o algún dolor de ese tipo. O sea, él ya tiene enfermedad vascular periférica, es casi segurísimo que va a tener enfermedad coronaria. Si tiene las periferias, las coronarias también va a tener. Eso es casi van de la mano. ¿Ah? Por eso no mejoró con los procinéticos ni antiácidos. El dolor probablemente sea por isquemia. ¿Ah? Entonces, hay que tener, cuando evalúan este tipo de dolor, que es de corto tiempo, desaparece de forma espontánea y aparece después de una ingesta. No siempre todo lo que se come y causa dolor es por gastritis, ¿sí? Eso puede ser generado por, una enfermedad coronaria de por sí. ¿Ah? Este otro, un señor de 68 años con dolor precordial al hacer un esfuerzo isométrico, o sea, movió un piano. ¿Ah? Después de pocos minutos, el dolor se fue a la región escapulovertebral, coincidiendo con la aparición de hemiparesia izquierda. ¿Sí? El único antecedente es una hipertensión moderada, tratada de forma irregular. El examen físico comprueba un pulso radial diferente, menor pulsabilidad y ligero dolor en la carótida derecha. Una presión arterial de 110/100 y un soplo diastólico aspirativo en foco aórtico accesorio. Acá lo que nos está mostrando es que una persona hipertensa maltratada de 68 años hizo un esfuerzo grande, empujar algo con mucho peso. ¿Qué pasa fisiológicamente al hacer eso? El esfuerzo de peso que uno puede hacer hace un pico de presión alta, ¿sí?
ese pico, si es una persona con un control malo de presión, puede ser mucho más de lo que uno puede tolerar. Y una persona mayor, 68 años, cuando a esa edad general tiene calcificaciones de la aorta y eso produce, pues el propio pico de presión puede hecho romper la pared íntima de la aorta y puede hecho una disección. Por eso el dolor se fue hacia la parte dorsal y la disección en sí forma coágulos que se puede haber soltado y eso pudo irse arriba o pudo haber disecado también la carótida de ese lado, por eso que él se hizo una hemiparesia. Entonces, todo tiene una explicación que generalmente hay una causa de todo para explicar el desastre que un paciente puede sufrir. ¿Está bien? Ya no. Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta última o ya no? Bueno, entonces, si es que no hay preguntas, espero que le haya servido un poco la clase de generalidades. Creo que me toca algunas otras más que vamos a ir viéndonos otra vez por el Zoom, ¿sí? Entonces, cualquier cosa o duda que tengan, pueden escribirle a Lucas de repente y le pueden pasar la información, pero, o si no, me preguntan en la próxima clase y vamos a ir viendo. ¿Está bien? Súper, Bueno, doctor. entonces, a Muchísimas todos que pasen bien y nos vemos en la próxima clase. gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Nada, nada.